Cuando escuchas el nombre Wade Wilson, probablemente piensas en el famoso antihéroe de Marvel, Deadpool. Sarcástico, caótico y convertido en un icono de la cultura popular. Pero en 2019, ese mismo nombre comenzó a aparecer en los titulares por una razón mucho más siniestra. En las calles de Florida, un hombre llamado Wade Wilson fue acusado de cometer una serie de crímenes tan brutales que los medios no tardaron en bautizarlo como The Deadpool Killer. Lo que siguió fue una investigación repleta de violencia, testimonios escalofriantes y detalles que dejaron perplejos incluso a los investigadores más experimentados. ¿Cómo pasó un hombre aparentemente común a convertirse en el protagonista de uno de los casos criminales más impactantes de los últimos años? ¿Qué ocurrió durante aquellas pocas horas que cambiaron varias vidas para siempre? Y sobre todo, ¿quién era realmente ese tal Wade Wilson que aparecía en todos los titulares? Hoy vamos a analizar el caso completo del llamado Deadpool Killer. Una historia de obsesión, violencia y decisiones que desembocaron en una tragedia difícil de comprender, porque a veces los monstruos no se esconden en la ficción, sino entre nosotros. Hola mis bellas criaturas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Florislava y hoy vamos a hablar sobre el caso de Wade Wilson, también apodado The Deadpool o el asesino Deadpool, ya que comparte nombre y apellido con ese personaje de ficción. Cabe decir que el caso de Wade Wilson se hizo famoso en TikTok, pero por todas las razones equivocadas, porque en el fondo es un caso lleno de inestabilidad mental, manipulación, odio y desprecio que ni siquiera tenía una explicación de peso como tal. Y por eso hoy vamos a detallar qué fue realmente lo que hizo ese chico. Pero antes que nada, si eres fan del True Crime, no es la primera vez que estás en el canal y quieres que siga trayendo más vídeos como este, suscríbete y dale a la campanita para no perderte más vídeos. También ya tenéis activado el botoncito para uniros como miembros del canal por menos de lo que cuesta un café. Los detalles de los diferentes niveles os los dejo detallados abajo, que ya sabéis que estoy aquí cada domingo con un caso nuevo. Y ahora sí, a riesgo de citar a Jack el Destripador, vamos por partes. Wade Steven Wilson nació el 20 de mayo de 1994. Su padre, a sus 14-15 años, de repente se entera de que su novia, un año menor que él, está embarazada. Una chica que además tenía problemas mentales y de adicción en aquel momento, por lo que deciden que no están en las condiciones óptimas para hacerse cargo del muchacho. Decidieron darlo en adopción a Candy y Steve Wilson, una pareja muy amable que asistían a la iglesia con los padres de la madre biológica de Wade. Y parece ser que ese fue el modo en que se conocieron y en que supieron que la joven pareja quería dar a su recién nacido en adopción. Los Wilson ya tenían 2 hijas, pero siempre habían querido tener también un niño, así que no se lo pensaron mucho y con gran ilusión lo adoptaron. No se sabe mucho sobre la relación de Wade con las 2 hermanastras, pero sí se sabe que de pequeño fue un niño normal. Le gustaban los deportes, iba a la iglesia y le iba muy bien en la escuela. No obstante, de adolescente las cosas empezaron a cambiar. A los 13, Wade empezó a mostrar signos preocupantes de inestabilidad mental. Se recluía, estaba de mal humor, se ponía paranoico y empezó a ser problemático en la escuela. La familia empezó a preocuparse hasta el punto de buscarle ayuda psicológica, aunque Wade no quería esa ayuda. Se dice que decía ver y oír cosas que no estaban allí y tener paranoias de que alguien quiere entrar en la casa y hacerles daño. Y cuando tenía unos 15-16 años, la situación era tan grave que los Wilson no veían otra opción que atenerse al Baker Act de Florida de 1971, que es una ley estatal que permite retener e internar de manera involuntaria a personas en una institución de salud mental para una evaluación psiquiátrica de emergencia por hasta 72 horas. Es como un ingreso involuntario para individuos que tienen problemas y que no pueden reconocerlo debido al trastorno que sea que tengan. Y se aplica normalmente cuando una persona representa un peligro inminente para sí misma o para otros, o es incapaz de cuidarse a sí mismo debido a una condición de salud mental. Así que le tuvieron 72 horas en observación para determinar su estado. No obstante, no se ha hecho público el diagnóstico de ese internamiento. Lo que sí se sabe es que esos problemas de Wade empezaron a empeorar porque comenzó a usar estupefacientes.
y se creía también que era posible que fueran causados o agravados por varias conmociones que sufrió cuando jugaba a diferentes deportes. En 2012, cuando Wade tenía 18 años, decidió reconectar con su padre biológico, Steven Testaseca, que vivía en Lakeland, Florida, y tenían una relación intermitente, que terminó basándose en que Wade prácticamente solo llamaba a su padre para pedirle dinero y poco más. Wade había sido detenido varias veces por delitos leves, como robo a propiedades y alguna agresión. Y cada vez que eso ocurría, sus padres adoptivos trataban de hacer lo posible para reducir su condena, avergonzados y sin saber cómo controlar los actos de Wade, que cada vez se descarrilaba más y más. También se cree que Wade tuvo una hija por ahí cuando era jovencito, pero no hay mucha información al respecto. Los percances de su, digamos, activa vida sentimental comienzan a tener registro a partir de 2018, cuando empezó a quedar con una mujer llamada Kelly, que dedicaba su vida al cuidado de animales, y que vivía en Palm Beach County, en Florida. Kelly le conocía por su segundo nombre, Steven. Rarete eso, ¿no? Pues es que resulta que Wade tenía varios perfiles en redes con diferentes nombres y salía con varias chicas a la vez. Pero cuando solo llevaban unos meses quedando, todo parecía ir bien. Hasta se mudaron juntos en Lake Worth, Florida, y en un principio no parecía que hubiera red flags. Hasta que a los 2 meses, al llegar a casa después del trabajo, Kelly no encontraba su portátil en casa. Wade primero le dijo que no lo había visto, y poco después, cuando Kelly comenzó a desesperarse y querer llamar a la policía, le admitió que lo había empeñado porque necesitaba el dinero. Ella lo denunció de todas formas, y cuando la policía encontró su portátil en una casa de empeños, fue cuando Kelly descubrió que aquel chico que vivía con ella y conocía por el nombre de Steven, en realidad se llamaba Wade, y que Steven era solamente su segundo nombre, ya que él usó su DNI para empeñar el portátil. Entonces se puso a investigar y descubrió también los diferentes perfiles de citas y de Facebook que tenía Wade. Pero él le contó una milonga sobre que había una ex que le buscaba y con no sé qué, y ella le creyó todo porque decía que, bueno, que era muy bueno mintiendo según ella y que sabía manipular bien a la gente. Un día una amiga se mudó con Kelly porque necesitaba un sitio donde quedarse. Uno de esos días se pusieron a hablar sobre mastines, la raza de perros, y entonces Kelly dijo que conocía a un chico que los criaba. Así como dato, no le pareció nada relevante, pero al día siguiente, cuando volvió del trabajo, descubrió que Wade y la chica habían ido a robar esos perros con la intención de venderlos y los llevaron a casa de Kelly. Kelly se opuso, pero Wade fue firme. Le dio igual lo que Kelly dijera, les hizo fotos en la casa de ella y las subió para poner a los cachorros en venta. No obstante, el chico al que robaron reconoció la casa de Kelly ya que se conocían. La denunció y la policía se presentó ahí buscando a los cachorros. Wade le dijo a Kelly que o le dice a la poli que fue ella la que se llevó los cachorros o le quita la vida a los perros de ella. Le dijo también que él ya tenía antecedentes y que ella no, lo cual a Kelly le sorprendió porque ella creía que Wade era un buen chico, pero empezó a darse cuenta de que todo era mentira. Por miedo a que le hiciera algo a sus animales, Kelly no vio otra opción que confesar aquello, aunque ella realmente no había sido la responsable, y la arrestaron por 27 horas. Cuando volvió a casa, ni Wade, ni la amiga, ni las cosas de ninguno de los dos estaban ahí. Miró las grabaciones de la cámara que tenía instalada y resultó que se habían liado delante de la cámara, que Wade le ponía los cuernos con aquella chica y que se fueron los dos juntos de ahí. En enero de 2019 arrestaron a Wade por robo. Cuando salió de prisión convenció a Kelly de volver, pero todo se fue desmoronando porque Wade empezó a drogarse delante de ella y cada vez con más frecuencia. Kelly no había tenido mucho contacto con las drogas, así que no entendía las señales, pero una vez encontró una pipa de crack en sus pertenencias, y como sospechaba que eso podría estar relacionado con algo de drogas, pero no lo sabía seguro, le hizo una foto y preguntó en Reddit, donde le confirmaron de qué se trataba. Empezaron a discutir cada vez más, nunca de forma violenta, hasta que una vez Kelly quiso registrar su mochila en busca de drogas, y él se dio cuenta. Entonces entró abriendo la puerta de una patada y la atacó. Luego le robó la pistola a Kelly y se fue a Texas. Ella lo reportó a la policía, pero no se hizo nada realmente al respecto. Kelly le dijo que no puede seguir así y que necesita ayuda. Y así, el 18 de febrero de 2019, mi cumpleaños, Wade y Kelly iban a ir a Cayos para supuestamente llevar a Wade con una amiga suya que le iba a ayudar con la rehabilitación. Durante el trayecto, Kelly y Wade discutieron. Ella se bajó en un semáforo porque le veía raro, pero él dio la vuelta a la manzana con el coche, la trató de atropellar con el coche de ella, la obligó a volver a subirse y la secuestró. La metió en la parte trasera del coche de ella y condujo hasta Florida Keys, a unas 3 horas y media de distancia de donde se encontraban. Por el camino la pegó a bordo de ella, la ató, le metió unos leggings en la boca para morder
le mordió en la mandíbula, le arañó el cuello y le rompió el tobillo al cerrar la puerta encima de su pie. Y como por el camino le entró hambre, paró en un McDonald's de este tipo autoservice a comer con ella en el asiento trasero tapada con un montón de ropa sucia que sacó del maletero. Ah, y también se llevó su teléfono y lo vendió a cambio de... A las 4 de la mañana llegaron a Florida Keys. Él se encontró con la otra chica y a Kelly la dejó ir. Le devolvió las llaves de su coche y le dejó volver a su casa. Cuando Kelly volvió a Palm Beach, se fue directa al hospital. Quiso presentar cargos, pero parece que o no había pruebas suficientes o se perdieron, ya que sí le tomaron una muestra con el kit este de admisión, pero nunca se llegó a cotejar esa muestra con Wade. Y la policía decía no saber dónde tenían aquella prueba. La policía fue a interrogarle sobre eso sí, pero él dijo que sí, la había atado y metido en el maletero de su coche, pero porque a ella le iba ese tipo de cosas y no se investigó nada más. Le dejaron marchar. Después de ese incidente, finalmente Kelly y Wade lo dejaron. Gracias a los dioses. Wade, con todos esos perfiles en servicios de citas que tenía, como ya os imaginaréis, estaba quedando con más mujeres a la vez. Y había habido y violencia en prácticamente todas las relaciones que había tenido. Se dice que Wade también había estado quedando con un chico llamado Chris Lane. Se había mudado a su autocaravana, ya que se aprovechaba de él como de todo, solo se juntaba con gente por interés. Y en un principio le dijo que era hetero, pero luego quería dormir con él en su cama y se conoce que sí tuvieron relaciones, así que totalmente hetero no era. Un día Wade convenció a Chris para dormirse juntos. Chris no lo veía claro, pero finalmente aceptó. El problema era que por la noche, tras consumir las sustancias, Wade se puso paranoico diciendo que alguien quiere entrar en la casa, aunque no era así. A las pocas horas volvió a despertar a Chris, esta vez con un cuchillo en la mano, y le dijo: si alguien entra en la casa te corto el cuello a ti antes de cortarle el suyo. Chris consideró que eso ya era demasiado. Empezaron a discutir y Wade le hizo cortes en el pecho y en la mano y no le dejó levantarse del suelo durante 4 horas. Mientras tanto también intentó estrangularle. Luego le empujó contra un espejo que se rompió en 1000 pedazos y el chico se cortó aún más. Tras aquello, Wade se fue corriendo. Pero Chris no llamó a la policía, se acurrucó debajo de la mesa de la autocaravana y esperó a la mañana siguiente. Luego, al día siguiente, Wade volvió y se disculpó. Y en vez de echarle y denunciarle, Chris le dijo que si quería volver con él tenía que dejar de consumir cualquier tipo de sustancia, incluso cigarrillos. Y Wade aceptó aquellas condiciones y volvió con él. Entonces se mudaron juntos a Los Cayos, lugar que Wade ya conocía, y poco después de instalarse, Chris se enteró de que Wade le decía a la gente que eran primos. Obviamente Chris se ofendió, con razón, le echó y no volvió a contactar con él. En octubre de 2019, Wade quedaba con una chica llamada Melissa Montaner, a la que solían llamar Mila. Llevaban saliendo unos 6 meses, aunque de esos Wade se pasó 3 y medio en prisión por una paliza que le pegó a ella. Cuando detuvieron a Wade por aquello, Kelly y Chris habían contactado con Mila para advertirle que no vuelva con él porque es peligroso y que aquello ya había pasado antes y que le podría volver a pasar. Pero ella, por alguna razón, no hizo caso de las advertencias e igual cuando Wade salió de prisión, volvió con él. El 6 de octubre fueron a una discoteca en Fort Myers que se llamaba Buddha Life. Wade se encontró con un tal Jason Shepard, que no se sabe si se conocían ya de antes o si se acababan de conocer. De cualquier modo, Jason les invitó a su casa, parece que para comprar y o consumir drogas. Pero Melissa no quería ir porque no conocía de nada a ese tío y al final quería pasar la noche con su pareja. Pero Wade sí quería ir y como no le gustó la protesta de Melissa, le robó el coche y se piró con el tío ese y con 2 chicas más, Christine y Stephanie. Christine Melton y su amiga Stephanie Johnson conocieron a Wade aquella noche en el bar y Wade se había presentado como JR, es decir, Junior. Christine y Wade se atrajeron y pasaron la noche juntos. Por la mañana, Wade llevó a las chicas a Cape Coral, donde vivía Christine, y por el camino, Stephanie observó que a Wade le costaba conducir ese coche porque era manual y no se le daba bien el tema del cambio de marchas. E iba así. Cuando llegaron a casa de Christine, Stephanie se fue porque tenía que llevar a su hijo al colegio. Y no se sabe qué fue mal exactamente aquella mañana, pero algo debió ir mal, porque lo que sí se sabe es que poco después de que se fuera Stephanie, Wade estranguló a Christine. La ató con su propia ropa, la estranguló y la dejó allí. Ah, y se llevó esta vez el coche de Christine, el Nissan Versa negro.
que tenía ella, porque claro, el otro no le gustaba nada por ser manual y le dolía mucho el orgullo no saber conducirlo. Por el camino, Wade llamó a su novia Mila sobre las 8 de la mañana. Ella no respondía y finalmente, una hora más tarde, le atendió bastante cabreada. Con razón. Quedaron en que él iba a ir hasta su trabajo para devolverle el coche y hablar. Y efectivamente, Wade sí va hasta su trabajo, pero no llega en el Hellcat de Mila, sino en el Nissan de Christine. Discuten, él la intenta arrastrar al coche y ella se resiste. Entonces, él la estrangula, la sube por las escaleras del spa del que es dueña, la pone contra la pared agarrada del cuello y le golpea en la cara tan fuerte que ella comienza a sangrar mucho. Por alguna razón, a Wade eso le pilló por sorpresa y paró un momento de golpearla. Y ella aprovechó ese parón para escabullirse debajo su brazo y encerrarse en una habitación. Él se fue de allí y volvió a Cape Coral sobre las 9:30, 11 de la mañana. Pero por el camino vio a una mujer llamada Diane Ruiz, que se estaba dirigiendo a pie a su trabajo en Moose Lodge. Sin razón aparente, él paró el coche y le preguntó por una dirección, aunque en realidad la conocía, no le hacía falta preguntar por ninguna dirección. Y de alguna manera la convenció para que se subiera al coche con él, probablemente bajo el pretexto de acercarla a su trabajo por haberle ayudado. No obstante, en cuanto ella subió al vehículo, la estacionó y se fue a un parking abandonado cerca de Sam's Club. Ahí la tiró del vehículo y en ese momento se dio cuenta de que ella seguía viva. Así que le pasó por encima con el coche varias veces hasta que, según él mismo relató posteriormente, parecía espagueti. Lo más triste es que no se sabe por qué hizo eso. Algunos especulan que lo hizo para robarla y marcharse de la ciudad, pero no queda claro que realmente esa fuera la razón real de lo que sucedió. Mientras tanto, la policía estaba buscando a Wade por el ataque a su novia Mila, que obviamente después de que él se marchara de allí le denunció. Encontraron a Wade estacionado dentro del Nissan robado, sin camiseta, en un Joe's Crab Shack. Él vio que los agentes se acercaban y subió la ventanilla. Tras discutir un rato con el agente, que la verdad se veía bastante poco competente, se va como si nada. Este le sigue con el coche un rato y luego está como, bueno, se ha ido, se ha escapado, no sabemos dónde está y ya está. Mientras Wade conduce huyendo de la policía, ve una casa que parece vacía y se mete en esa casa por la ventana. Por suerte para él, los dueños estaban fuera de la ciudad, así que se quedó allí un buen rato. Se tomó unos white claws de su nevera, comió algo y hasta se cambió de ropa. Luego, aún desde aquella casa, contactó con su padre biológico, con Steven, y le dijo que necesita ayuda con algo que ha hecho y que no puede revertir. Su padre le dijo que estaba trabajando y que ahora no podía atenderle, pero que por favor le volviera a llamar hacia la hora de cenar. Wade así lo hizo y en aquella segunda llamada dijo a su padre que hay 2 personas que se han ido y ya no pueden volver, y terminó la llamada diciendo: soy un asesino. Primero, Steven no le creyó porque decía que Wade solía inventarse muchas cosas, sobre todo bajo efectos de estupefacientes. Pero como le describió los hechos con todo lujo de detalle y le dijo que a la chica, que se quedó en la casa un rato, que le dio la vuelta y se la trató de llevar y meterla en el maletero, pero que no pudo hacerlo porque no pudo levantarla y creyó que era porque el rigor mortis había empezado, comenzó a tomárselo muy en serio. Did you feel conflicted about giving him over to law enforcement initially? Yes, ma'am. At some point when you're talking with him, did that feeling change? Yes, ma'am. Why? I just thought, what if that was my mom or my daughter or sister or wife? I would want somebody to do that. And did you have additional concerns of what might happen if you didn't turn him into law enforcement? Yes, ma'am. What was that, sir? He would have done it again. Steven también afirmó que Wade parecía no tener ningún tipo de remordimiento cuando le contaba eso, y que de hecho parecía emocionado. Para saber dónde se encontraba Steven, le dijo a Wade que le iba a enviar un Uber para que le llevara donde quisiera, que simplemente le diera su dirección. Wade se la dio y Steven, que ya se había puesto en contacto con la policía junto a su mujer para denunciar lo que su hijo le había contado, les dio la dirección de donde estaba Wade y la policía no tardó en presentarse en el lugar de los hechos. Wade no sabía que su padre era el que le había vendido, pero se lo dijeron cuando le arrestaron, y Wade no entendía por qué su padre le quiso encerrar. No entendía por qué estaba en prisión ni la gravedad de lo ocurrido. Aquella misma tarde, la amiga de Christine recibió una llamada de la policía porque era el contacto de emergencia de Christine, y la llamaban por la desaparición del coche de su amiga, y le preguntaron también si sabía si Christine estaba bien. Stephanie dijo que no sabía nada de Christine desde aquella mañana en que se separaron, así que los agentes acabaron yendo a casa de Christine y fue entonces
lunes cuando encontraron el cuerpo. Al principio no conectaron el caso de Diana Wade, porque había sido reportada como desaparecida poco después, al no haberse presentado en el trabajo, pero no sabían dónde podría estar y se pensaba que se trataba de una posible desaparición. Además, cuando la familia fue a reportarlo, les hicieron esperar 48 horas para poder declararla como desaparecida. El 8 de octubre comenzaron a buscarla por la zona boscosa por donde pasaba Diane para ir al trabajo, pero no la hallaron. No obstante, se dieron cuenta al día siguiente de que el responsable de la desaparición de Diane debía ser Wade, por lo que les había relatado el padre de Wade. Y el 10 de octubre fueron a aquel parking vacío que estaba cerca de la zona en que Diane desapareció, pero solamente porque vieron un buitre dando vueltas encima de ese parking, y les pareció extraño. Y efectivamente allí encontraron el cuerpo de Diane. Ahora que tenían los dos cuerpos, a Wade le acusaban de asesinato con premeditación de 2 mujeres, y él al principio negaba su implicación, pero tras varios interrogatorios al final dijo: bueno, vale, igual sí las he matado. La defensa, frente a la abrumadora cantidad de pruebas, ni siquiera alegaba inocencia, sino que decían que Wade estaba muy drogado cuando lo hizo. El 20 de septiembre de 2020, mientras esperaba el juicio, Wade trató de escapar de prisión. Lo había planeado con su compañero de celda, pero no muy bien, porque les pillaron enseguida. Hasta habían conseguido que un coche les pasara a buscar a las 2 de la mañana para fugarse. Su plan infalible era que iban a salir por la ventana que ya habían roto un poco para prepararla. Pero no se sabe en qué estaban pensando exactamente porque no era físicamente posible que cupieran por esa ventana ni en broma. Y aquello terminó solamente en que Wade se llevó cargos adicionales por intento de fuga. Wade se unió también en la prisión a una banda de supremacistas blancos llamados The Unforgiven y se tatuó toda la cara para parecer que está loco, en plan el Joker. De hecho, al lado del ojo se tatuó "Why so serious? Jajaja". También tenía una esvástica en la cabeza y otra pequeña debajo de un ojo. Y en general la mayoría de los tatuajes que cubrían su cara eran muy racistas. Su abogado de hecho le sugirió taparlos para el juicio e incluso pidió permiso al juez para hacerlo, y ese permiso le fue concedido, pero Wade se negó, dijo que quería ir con la cara tatuada y el abogado simplemente trató de usar eso en su favor para alegar más locura, aunque no sirvió de gran cosa. El juicio se celebró el 10 de junio de 2024 y a Wade se le acusaba de asesinato en primer grado de Christine y Diane, robo de coche, agresión física y allanamiento de morada. Se determinó también que a Diane la había íntimamente después de quitarle la vida. Wade decidió no declarar, pero sí se pasó todo el juicio riendo, burlándose y poniendo caras. Finalmente, tras 2 horas de deliberación, en agosto de 2024, le declararon culpable de todos los cargos y 9 de los 12 miembros del jurado pidieron pena de muerte. Y en Florida, con que haya 8 de 12 ya sirve, así que pena de muerte fue lo que recibió. Wade Wilson actualmente se encuentra en el corredor de la muerte, pero por lo que se hizo famoso su caso no es por todas las atrocidades que os he contado, sino porque muchas locas del le estuvieron escribiendo cartas porque el chico les parece atractivo, y había cientos de llamadas y cartas de chicas que le querían hacer visitas. Lo más preocupante es que se crearon hasta grupos para tratar de exculparle solamente por su apariencia física, desoyendo todo lo que hizo a otras mujeres. No seáis así, chicas, por favor, sentido común, valores, y valoraos vosotras también. Yo es que además eso es algo que no voy a poder entender nunca, porque yo automáticamente a la que alguien me cae un poco mal o ha hecho algo que no me gusta, por muy guapo que sea, automáticamente mi cerebro distorsiona su imagen y lo veo totalmente feo. O sea, es como que cambia por completo su imagen para mí. Pero bueno, y en cuanto a los rumores de que tal vez se pudiera retirar la pena de muerte, lo dudo mucho porque Wilson, desde que entró en la prisión, no ha hecho nada bien. Es que ni siquiera tiene buen comportamiento, por lo cual no tiene pinta de que vaya a salir pronto. De hecho, todo el rato se le están sumando más y más años de condena. Y es que ya antes del juicio, en 2023, Wade se declaró nulo contendere por contrabando de drogas en la prisión, a cambio de que se le retiraran los cargos relacionados con aquel presunto intento de fuga, y fue condenado a una multa y a 12 años de prisión que serán cumplidos simultáneamente con sus penas de muerte. Wilson también sobrevivió a una sobredosis de drogas en la cárcel del condado de Lee en 2023. El incidente provocó una investigación por parte de la oficina del sheriff del condado de Lee y descubrieron una conspiración para traficar drogas
ilegales a la cárcel. Otras 4 personas también fueron acusadas en aquel incidente, pero no encontré cuánto le sumó esto de pena, si es que algo, a Wade por esto último. Sea como fuere, eso es todo por hoy. Recordad ser sensatas y adorar a este Wade Wilson y no a este. También podéis dejarme en comentarios qué opináis sobre este caso, siempre con respeto hacia las víctimas. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y dale a la campanita para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo, que a ti no te cuesta nada y a mí me ayudas un montonazo. También puedes seguirme en mis redes sociales donde comparto contenido exclusivo. Te las dejo por aquí y en la cajita de descripción. Gracias como siempre por acompañarme un día más, nos vemos pronto en el siguiente episodio, cuidaros mucho, en serio porfa, cuidaros mucho y hasta pronto.